Hablar sobre la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad mexicana y su lucha constante por la igualdad de género. En la sección Columna Violeta. Hoy un gusto saludar en la sección Columna Violeta a Leila Acedo, directora de la organización Laboratorio Social Norte. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nidia. Bien, muchas Gracias por... gracias de saludarte ya. No, Regreso ya de regreso a la después de normalidad. sí, a la Sí, normalidad, poco a poco, ahí vamos regresando, Leila, y siempre pues temas muy interesantes que se ponen sobre la mesa en la Columna Violeta. Hoy sobre la desaparición de infancias. Fíjate que estaba leyendo yo una información sobre un comité de la ONU que el año pasado hizo un llamado para que el gobierno mexicano tome acciones en torno a las desapariciones de niños y niñas. Entonces es un tema importante, es un tema que está en la agenda internacional también. sí está en observancia internacional, bueno, todo el tema de desaparición de personas para el Claro. Estado mexicano, pero yo quise traer este tema en resonancia también al próximo 30 de abril, Día de los Niños y de las Niñas, y me pareció un tema importante porque ya son varias las voces que están haciendo este llamado, particularmente en algunas entidades federativas, ¿no? Como es el caso de Sonora. Eh, pues desafortunadamente la cifra de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, de niños y niñas y adolescentes en desaparición, digamos, ha incrementado, ¿no? Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, que es una organización, pues una de las principales organizaciones de defensa y monitoreo de los derechos de las infancias, señala que en el último año tuvimos un incremento del 65% de desaparición pues de este grupo etario, pasando de 1.540 a 2.541%, ¿no? Y menciona particularmente que hay entidades federativas que están atravesando un tema peculiar, digamos, o un incremento de casos, de los ya de por sí siempre señalados Ciudad de México y Estado de México. Hay un incremento también específico en Tamaulipas, Michoacán, ¿no? Que evidentemente son entidades que están atravesadas, digamos, por un contexto también de violencia y de precarización, ¿no? Y en el caso de Sonora, pues desafortunadamente no somos, digamos, la excepción, ¿no? El Comité Ciudadano por la Seguridad Pública en Sonora hace un par de días hizo un llamado a tanto como a los padres de familia como a las instituciones en sí para reforzar pues la prevención, la atención y el acompañamiento que se necesita para erradicar este tipo de delitos como es pues la desaparición de las personas en infancia y en adolescencia, ¿no? Porque en Sonora también se ha experimentado un incremento de un 1,000%, señalan ellos, pues durante digamos, en el 2023 se registraron alrededor de 22, en algunos casos bueno, ellos dicen 22 casos de niños desaparecidos. En el registro nacional de personas desaparecidas se tiene 30 personas, ¿no? Y en el 2024 se tuvo un registro de 257 menores, ¿no? Lo que hace pues una cifra pues muy alarmante, ¿no? Digamos, el incremento, ¿no? Actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es esta base de datos nacional, eh, tiene un registro en Sonora de alrededor de 1,521 infancias desde 1964, que es cuando se empiezan a registrar las primeras desapariciones en Sonora, ¿no? A la fecha. Si bien no es un número que podamos decir alarmante comparado, digo, porque son muchos años de registro, ¿no? Comparado con el número que tienen otras entidades federativas, particularmente como la Ciudad de México, el Estado de México, sí es significativo y preocupante el incremento de desapariciones de este grupo etario, sobre todo en el último año, ¿no? Uh-huh. Creo que mucha gente se ha enterado de los contextos, digamos, de noticias alarmantes sobre todo de adolescentes, ¿no? Y si bien no existen datos específicos sobre la clase social
de donde pertenecen estos grupos etarios, sí existen acompañamientos de organizaciones de la sociedad civil que permiten apreciar que la mayoría de estas desapariciones corresponde a infancias y adolescentes en contextos de vulnerabilidad económica y particularmente de zonas con altos índices de violencia, ¿no? Como son algunas zonas urbanas, ¿no? Como colonias en específico. Y bueno, Tania Ramírez, que es directora justo de esta organización que les mencionaba al principio, que es Redemim, señala que alguna de las, no sé si la conozcas, ¿no? Que alguna de las causas de la desaparición de personas en menores de edad está relacionado precisamente con las prácticas de trata, particularmente hacia niñas y adolescentes, y con el reclutamiento hacia el crimen organizado, ¿no? Aquí hay un factor distintivo, aunque no es, digamos, la única explicación. En cuanto a las niñas, el incremento de trata de niñas y adolescentes es particularmente para las chicas, ¿no? Y para los chicos, el caso del reclutamiento, ¿no? Esto también, fíjate, en el caso de Sonora puede estar ahí relacionado o puede haber una posible explicación, digamos, en cuanto a las tasas de abandono escolar. Sonora ocupa el 7º lugar de abandono escolar en estudios de media superior, es decir, de preparatoria, y que equivale más o menos a adolescentes entre 15 y 17 años de edad. Y en el caso de la secundaria, si bien no es un número tan alarmante en cuanto a deserción escolar, sí pasamos la media nacional y ocupamos el número 19 en deserción escolar. Entonces lo importante aquí es preguntarnos qué es lo que está produciendo que estos chicos, no solamente adolescentes, sino también infantes de secundaria, estén abandonando la escuela, ¿no? Hacia dónde están incursionando, qué es lo que están haciendo estos chicos y chicas, ¿no? Y bueno, también es un síntoma importante que en el resultado de la consulta infantil de 2024, esta consulta que realiza el INE, que es arroja, digamos, datos interesantes porque es de las pocas consultas que trata el tema o que da voz más bien a las infancias y a las juventudes, señala precisamente que el principal tema de preocupación de las infancias y de las adolescencias es el tema de vivir con más seguridad en calles, parques y escuelas, seguido del cuidado del medio ambiente y animales. Y en un tercer lugar, fíjate, la prevención del consumo de alcohol, drogas entre niños y adolescentes. Entonces, son ahí unos temas que podrían posiblemente estar relacionados, ¿no? O que podrían tratar de explicarnos las causas del incremento de la desaparición de menores y adolescentes en nuestro estado. Sin embargo, es un tema que, como tú bien lo decías ahorita al principio, recién se está colocando en la agenda, recién se está pues reconociendo que hay una problemática y que se debe atacar desde casa, pero también desde las instituciones públicas, ¿no? Y toda la comunidad en general. Oye, Leila, no sé si en estos estudios existan datos para Sonora y a nivel nacional sobre en qué contextos se dan más estas desapariciones de niños y niñas, si en contextos urbanos o rurales, eso por un lado, y por otro lado también, ¿qué se ha dicho últimamente sobre estos periodos de espera de 48 o 72 horas para, pues a veces iniciar la búsqueda, ¿no? Hay quienes dicen que es importante que se elimine este periodo porque esas horas son claves y cruciales, ¿no? Para la búsqueda de personas. Creo que te alcancé a escuchar todo porque se cortó un poco, pero desde hace muchísimo tiempo los protocolos homologados de búsqueda han señalado que no se necesitan ya este término de 48 o 72 horas para reportar a una persona desaparecida, más si es una persona, pues niño, niña y adolescente. Tan es así que existen, digamos, protocolos de alarma, de alerta a la sociedad y a las propias instituciones que tienen que trabajar de manera coordinada, como es la alerta ámbar, ¿no? Y no se necesita, eso es algo muy importante porque existe mucho, desafortunadamente, ¿no? Mucho desconocimiento de la sociedad en cuanto a los derechos que tenemos a ser buscados, ¿no? Y ya no es necesario estos 72 horas que en muchos casos cuando tú vas y pones una denuncia te dicen como para desestimar, ¿no? La denuncia que tú vas a
presentar, ¿no? Al contrario, entre más pronto pongas una denuncia, más pronto se pueden activar ciertos protocolos de búsqueda, ¿no? Entonces eso es algo que ya dentro de la literatura académica, pero también incluso desde la normatividad y de los protocolos de actuación de los primeros respondientes ya está establecido, ¿no? Ahora, ¿en dónde se agudiza, digamos, estos contextos de desaparición? Si bien en el contexto sonorense no hay datos específicos, estos datos los tiene, digamos, las instituciones públicas como Secretaría de Seguridad Pública. Sí hay algunas organizaciones de sociedad civil, sobre todo colectivos de búsqueda, que han mapeado, ¿no?, los orígenes de los niños y los adolescentes desaparecidos, y es muy marcado los contextos de zonas rurales y zonas urbanas, pero sobre todo en zonas urbanas que están, creo que ahorita lo mencionaba, en contextos de vulnerabilidad económica, ¿no?, o altos índices de violencia. El problema aquí es que hay muchos retos todavía para poner una denuncia, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Donde las comunidades son más chicas, las comunidades se conocen, donde existen temores temor no solamente hacia la persona desaparecida, sino también hacia las familias que esperan o que buscan, ¿no? Entonces, a veces eso también complica y retrasa las prácticas de búsqueda, ¿no? Y no solamente las cuestiones estadísticas. Entonces, pues todavía nos falta muchísimo que hacer. Primero, evidenciando, reconociendo que tenemos una problemática y que nuestras infancias y adolescentes están en riesgo, ¿no? Porque creo que eso es muy importante, o sea, saber y poner en signo de alarma a las familias para que pongamos muchísima más atención. Claro. Fíjate, una de las formas más comunes de reclutamiento es por medio de las redes sociales y los videojuegos, ¿no? Entonces, pues es un espacio en donde muchos padres de familia no tenemos control, ¿no?, de lo que pasa más allá del celular, o decimos, es que está jugando, y creemos que está seguro porque está jugando con la computadora o en una consola, ¿no? Cuando detrás de esos juegos hay toda una red, toda una industria organizada que pues está basando su negocio en el reclutamiento de menores. Bien, ¿no? Muy bien, Leila, muchísimas gracias como siempre por esta participación alternada. Te enviamos un saludo, próximamente platicaremos, conversaremos de nueva cuenta contigo. Saludos. Muchas gracias. Ahí está. Vamos a mensajes, regresamos.